hoy quién va o quién no al Bilderberg. ¡Wow! Ay. Esto es una locura. Esto es una locura. Bueno, ¿en qué otro fregado? ¿En qué otro fregado podría estar este hijo de puta? Bueno, creo que ya lo dijimos todo. Bueno, señores, señoras, llevamos casi 3 horas hablando del hijo puta este. Ya me cansé de él. Que le den por culo ya, hombre. Bueno, a él le gusta que le den por culo. Pero vamos a hablar de otro tema. Hoy, los hijos de puta que apoya el hijo de puta este amigo del otro hijo de puta de Donald Trump, se han lucido. O sea, normalmente, pues bueno, ya los medios ni siquiera hablaban del tema, ¿no? Porque, bueno, hombre, un ataque en Gaza con 50 muertos y eso ocurre cada día. Dame 100, 200 muertos, entonces eres algo, ¿no? Entonces, han dicho, señores, hoy tenemos que salir en la tele. Quiero mínimo, Netanyahu ha dicho, quiero mínimo 100 muertos sobre la mesa. Si no, no vengáis. Y bueno, pues sí, le han traído los 100 muertos. Bueno, voy... Un momento... Espera. Para que ustedes no se aburran.
les voy a poner un video mientras yo voy al baño y pongo el agua a hervir. Ahora en ruinas, esta escuela en el centro de Gaza fue el blanco de 3 misiles israelíes en la madrugada del sábado, con hasta 6.000 gazatíes desplazados buscando refugio. Muchos estaban usando la mezquita dentro de la escuela para las oraciones de la mañana. Como de costumbre, no dieron ninguna advertencia. Había personas rezando, había personas lavándose y muchas más estaban durmiendo en el piso de arriba, incluidos niños, mujeres y ancianos. Los misiles cayeron sobre ellos sin previo aviso. El primer misil seguido por el segundo. Solo pudimos recuperar partes de los cuerpos. Libros escolares destrozados, suelos manchados de sangre y víctimas mutiladas más allá del reconocimiento. Los equipos de rescate no pudieron reconstituir un cuerpo completo a partir de los restos humanos. La escena es desoladora y extremadamente catastrófica. Israel ha asumido la responsabilidad del ataque, pero culpa a Hamas por las bajas civiles, sosteniendo que usaban la escuela como un centro de comando. Es un discurso que ya ha sido utilizado anteriormente y el 85% de las escuelas en Gaza han sido directamente atacadas o dañadas desde que empezó la ofensiva israelí hace 10 meses. Hamas ha calificado el ataque como un crimen horrendo y una escalada peligrosa. Esta nueva masacre ocurre en un contexto donde la cifra de muertos en la guerra ha superado los 39.000, mientras los mediadores intentan reactivar las conversaciones para lograr un alto el fuego en medio de temores de un conflicto regional más amplio. Sí, la que ya ha pasado a llamarse como la masacre del amanecer ha tenido lugar esta mañana en una escuela en la que dormían cientos de desplazados. El ejército israelí ha insistido en que este ha sido un ataque, un golpe militar contra un centro de mando de Hamas que se encontraba adyacente a esta escuela donde estaban los desplazados. Además, a pesar de las imágenes que han trascendido, ellos insisten en que no han provocado daños ni a mujeres ni a niños. La resonancia de este ataque ha provocado multitud de reacciones. Por ejemplo, Josep Borrell, en el marco de la Unión Europea, ha dicho que estas imágenes les han horrorizado y que en cualquier caso estos ataques se producen sin ningún tipo de justificación. Es importante destacar que esta agresión se produce precisamente un día después de que el Congreso estadounidense haya aprobado 3.500 millones de financiación para enviar nuevo armamento a Israel. En total, en los 10 meses que llevamos de guerra, es importante destacar que 477 escuelas de las 564 que hay en la Franja de Gaza han sido atacadas por el ejército de Israel. Sin ninguna duda, este ha sido uno de los peores ataques desde que comenzó la guerra. Nos dejan algunas de las imágenes más duras en las que pueden verse los restos de las víctimas sepultadas bajo los restos de los escombros.
Bueno, y esto es lo que apoya el hijo de puta de Donald Trump también. Bueno, Harris también. Pero por lo menos Harris tiene que mantener las apariencias con algunos grupos pro-palestinos, pro-árabes y tal. Por lo cual no va a ser tan vocal a favor de Israel. Por lo cual, si me dicen no, es que hay que votar por Trump porque es el mal menor. ¿En serio? Pues yo diría que incluso Kamala Harris es el mal menor. Gazatíes inspeccionan zonas destruidas. El reciente ataque israelí contra el campamento de Nuseirat dejó importantes daños, muertos y heridos. Estábamos durmiendo. Luego, a la 1 de la mañana ocurrió la explosión y no sabíamos qué pasó. No sabía qué casa era el objetivo. Durante las últimas 24 horas he tenido las ventanas abiertas. No las estoy cerrando. Esta es la primera vez en 9 meses que me han sorprendido así. Nos sorprendió esta explosión. Tras el ataque, familiares de las víctimas mortales se reunieron en el hospital de Al-Aqsa, donde despidieron los restos de sus seres queridos. La situación en la Franja de Gaza continúa siendo crítica, debido a la falta de alimentos, medicinas, combustibles y la contaminación de recursos tan básicos como el agua. Y la ONU se sumó al rechazo contra los recientes comentarios del ministro de Finanzas de Israel. El alto comisionado está consternado por las palabras del ministro Smotrich. Según él, permitir que 2 millones de palestinos en Gaza mueran de hambre es justificable y es moral para liberar a los rehenes. Condenamos con la mayor firmeza estas palabras que también incitan al odio contra civiles inocentes. La ONU advirtió en los últimos días sobre la crítica situación sanitaria en Gaza, que afecta también a los niños. Recientemente anunciaron el envío de millones de dosis de vacunas contra la polio, una enfermedad que, junto a afecciones en la piel y hepatitis, se propaga a gran velocidad. Es como votar a Sergio Massa aquí. Sí. Bueno, Harris debe ser aún peor que Massa. No sé, no sé mucho de Massa. Aunque bueno, Massa se dice que estaba, que el gobierno de Estados Unidos se la tenían bien metida también. Aunque bueno, naturalmente ellos preferían a Milei, que es aún más vendido. Bueno, naturalmente, siempre es un puesto de control de Hamás. Siempre es un comando de Hamás. O sea, Hamás es una entidad omnipotente y omnipresente. En Gaza están en todas partes. Que bueno, claro, mirándolo así es normal. O sea, uno de los lugares con más densidad de población del mundo, donde la pesca, que era la principal actividad económica, lleva mogollón de años prohibida,
el gas, que podría ser una alternativa a la pesca, se lo roban los israelíes, ¿qué les queda a los jóvenes? Pues o trabajar para la UNRWA o trabajar para el gobierno de Hamás. Solo tienen esas dos salidas. Y bueno, no significa que todo el mundo que sea de Hamás sea un terrorista, porque claro, dentro del gobierno de Hamás, pues claro, Hamás, como cualquier gobierno, tiene ministerios de diferentes cosas. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Sanidad, Ministerio de... ¿Me entiendes? O sea, solo los que están directamente implicados con tareas militares serían en principio objetivos válidos según la ley internacional. Pero no, para ellos todo el puto... si esto lo hubiera hecho otro país, ni siquiera Estados Unidos se atrevió a tanto. Claro que mataron a un montón de gente pero incluso Estados Unidos intentaba guardar un poco las apariencias. En Estados Unidos, si tu familiar moría en un bombardeo, podías presentar una reclamación y te pagaban no sé cuántos miles de dólares. A estos, ve a pedirles algo. Lo único que conseguirás es que te maten a ti también. A Putin hacía 2 o 3 semanas que había empezado la guerra de Ucrania. Ya empezaron una demanda contra él. Con esto tuvieron que pasar, creo que fueron 6 o 7 meses. Y bueno, porque los sudafricanos presentaron una demanda. Si no, olvídate. Olvídate. Leticia, bienvenida. Saludos a México. Muchas gracias. José Martínez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Perú. As we understand, more than 100 Palestinians más de 100 palestinos reportedly killed in fueron supuestamente asesinados an Israeli strike on a school that por un ataque israelí contra una escuela was used for sheltering que era usada como refugio displaced people in Gaza City. Por desplazados en la ciudad de Gaza. You may find the following images disturbing. Les avisamos que las siguientes imágenes pueden ser pueden ser hirientes. Muchas gracias, José Martínez.
As we understand, 3 rockets hit the Entendemos que 3 cohetes building as people were gathering for cayeron sobre el edificio mientras la gente se reunía morning prayers. para las plegarias matutinas. Meanwhile, the Israeli military has reportedly cut off water supplies to the area. El ejército israelí ha cortado los suministros a Gaza. Kiev says the school was used as a Hamas headquarters. La IDF dice que la escuela era usada como cuartel de Hamas And measures were taken to minimize the number of civilian casualties. Well, y que se tomaron medidas para minimizar el número de víctimas civiles. let's get this report now from local journalist Akram Al-Sattari. He says the humanitarian El periodista local Akram Al-Fatari dice que situation is dire. la situación humanitaria es desesperada. The situation on the ground this morning is extremely catastrophic. La situación esta mañana sobre el terreno es extremadamente catastrófica. The news coming from Gaza City, eastern Las noticias que vienen desde la ciudad de Gaza parts of the Gaza City indicate that around 100 Palestinians were killed in an Israeli strike that took. dicen que más de 100 palestinos fueron asesinados en un ataque israelí. The life of 90% of some worshippers who were praying in one of the mosques in East. La mayoría creyentes que estaban rezando en una de las mezquitas Gaza in a shelter que estaban dentro de un refugio en Gaza, that accommodates 6,000 Palestinians. un refugio que acomodaba a 6.000 palestinos, que esa es otra, o sea, solo te hablan de los 100 muertos, pero por cada muerto hay por lo menos 3 o 4 heridos, o sea, estamos hablando aquí 100 muertos, 300, 400, 500 heridos. Y aparte, esas 6.000 personas que vivían en esa escuela se han quedado todos sin casa. O sea, esta noche a dormir a la calle. 90% of the worshippers were killed. People and civil defense and Ministry of Health are still extremely busy trying. Were killed. People. El 90% de los creyentes de la mezquita fueron asesinados. And civil defense and Ministry of Health are still extremely busy trying to collect the parts of the body of the one. Los equipos de rescate todavía están intentando recuperar partes de los cadáveres. Who were killed, while some of the bodies were totally burned. Algunos cadáveres estaban totalmente calcinados. The situation when it comes to the water supply is La situación en lo que respecta al suministro de agua extremely lacking. Es extremadamente penosa. Regular water supply networks have been affected by the Israeli ongoing bombardment in different parts. El suministro de agua ha sido afectado por los bombardeos that undermined almost all of the infrastructure in the Gaza. Que han afectado a casi toda la infraestructura en Gaza. The trip, which leads also to more deaths among the people who are affected by the Israeli bombardment. Que lleva a más muertos entre los afectados por los bombardeos israelíes. Hospitals have been struggling just accommodating to the very large number of people who are coming every time Israel targets a place in Gaza. Los hospitales ya no pueden acomodar los enormes números de víctimas que reciben cada vez que hay un bombardeo en Gaza. According to the medical sources, there are según fuentes médicas, no enough beds for the people who are injured. Ya no hay suficientes camas para los heridos. And there are also no space in the morgues of the hospital because of the
y tampoco hay ya espacio suficiente en las morgues de los hospitales. Very large number of people who are dead because of that bombardment. Por el enorme número de muertos a causa de los bombardeos. Están rezando, te lo juro, están rezando. Rezando, Alá es suficiente para nosotros y Él es el que mejor dispone los asuntos.
¿Qué pasó? Estaban rezando y cayó un misil sobre ellos. Y luego todo se encendió. Y después de eso, pues todo quedó tal como ves. Solo Dios es suficiente para nosotros y Él es el que mejor dispone los asuntos. José Rubén Martínez, bienvenido. Que los países árabes vean lo que está pasando. Ellos han estado aquí durante meses. Y entonces, cuando estaban haciendo el rezo de la mañana, ha ocurrido esto. Ahora tenemos más de 100 mártires. بس يصيد واحد ولا اثنين يا راجل 150 نفر يمكن الله يعلم قديش ما حرق. Un holocausto. طبعا هذه مدرسة. Esto es la escuela Altaba, dice Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil Palestina. التابعين الشرعية في منطقة النفق. هذه المدرسة la escuela Altaba que estaba acogiendo una gran parte de gente desplazada. José Rubén Martínez, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. تأوي عدد كبير من النازحين الذين ليس لهم que no tienen casa. مأوى وأثناء تأديتهم صلاة. Ellos fueron atacados por un misil israelí. الفجر تم استهدافهم بصاروخ حربي. Cuando estaban haciendo el rezo de la mañana. Esto ha resultado en la muerte de la mayoría de los creyentes en esta área. Estamos hablando de una cifra preliminar de entre 90 y 100 muertos en este ataque. فصيلة أولية قرابة 90 إلى 100 شهيد في هذا الاستهداف وللأسف الشديد. Incluso sus cadáveres están quemados. احترقت أجسادهم بفعل هذه por el ataque israelí en el lugar. الغارة الإسرائيلية التي حدثت على هذا المكان. مجزرة بكل ما Una masacre atroz ocurrió aquí. تحمل الكلمة من معنى في هذا المكان. من لم يمت Los que han sobrevivido بحالة بتر وللأسف están sufriendo graves heridas que han llevado a amputaciones. La mayoría de los que estaban aquí se han visto convertidos en trozos de carne.
Enrique Ortiz, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده. امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن. کودکان داخل گهواره‌ها، بچه‌های 5 ساله، 6 ساله، زنها، بیماران بیمارستان‌ها، اینا حتی یک گلوله به کسی شلیک نکردن. بمب رو سر اینا داره ریخته میشه. در ترور و قساوت و جنایت‌های عجیب و غریب نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن. Otra página negra en la historia criminal de Israel fue retratada en las primeras horas de este sábado. El régimen con 3 misiles atacó una escuela llena de desplazados en el centro de Gaza. El bombardeo mató e hirió sobre todo a niños y ancianos mientras dormían y a otros que se preparaban para realizar el rezo musulmán del amanecer. La escuela Al-Tabi'in alberga a más de 6.000 personas desplazadas que llegaron allí después de que las fuerzas de ocupación israelíes destruyeran sus hogares en muchas zonas de Gaza. La ocupación israelí atacó 2 pisos de esta escuela, el piso superior, que albergaba a mujeres y niños, y la planta baja, que era utilizada por los desplazados como sala de oración. Como resultado de este ataque criminal, más de 120 palestinos fueron asesinados y decenas más resultaron heridos. La intensidad del bombardeo fue tal que los cuerpos de los mártires han quedado destrozados. Asimismo, hay muchos restos humanos no identificados y personas desaparecidas. Tengo 80 años y nunca había visto algo así. La forma en que nos están bombardeando es como un terremoto. Todos quedaron muertos o heridos. ¿Qué podemos hacer? Me dijeron que mis hijos, mis nietos y el hijo de mi pariente fueron martirizados. ¿Qué puedo decir o hacer? El mundo, conmocionado por el nivel de barbaridad de Israel contra la población civil, reaccionó inmediatamente. Muchos países, entre ellos Irán, Rusia, Turquía, Qatar, Irak, Pakistán, Jordania, Omán, Bélgica, el Líbano, la Unión Europea, los grupos de la resistencia y los grupos pro derechos humanos condenaron enérgicamente este ataque. El ataque del régimen israelí es un claro ejemplo de la comisión simultánea de genocidio, crimen de guerra y de lesa humanidad. La continuación de los ataques disparatados del régimen sionista contra civiles palestinos demuestra una vez más que el régimen de apartheid de Israel no cumple con ninguna de las normas y regulaciones del derecho internacional.
La intensificación de los crímenes del enemigo sionista contra los civiles palestinos en Gaza no habría ocurrido sin el apoyo directo de Estados Unidos al enemigo sionista y su ejército terrorista y su absoluto respaldo político a este régimen, por lo que Washington es plenamente cómplice de estos crímenes. Algunos datos indican que 9 de cada 10 personas en toda la franja de Gaza han sido obligadas a moverse de un lugar a otro, mientras que la ocupación israelí ha intensificado sus bombardeos contra ellos y solo desde principios de agosto han atacado 13 centros, tiendas de campaña y las escuelas donde se refugian los gazatíes. Dailin Ruano con información de Hayam Chokri, Hispan TV Noticias. El Canal 12 de Israel reveló imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran varios soldados israelíes cuando agreden sexualmente a un prisionero palestino en un centro de detención en los territorios ocupados del sur. Este crimen de los sionistas contra los prisioneros palestinos provocó reacciones y condenas en todo el mundo. El movimiento Yihad Islámica Palestina en un comunicado lo llamó crimen de guerra y calificó estos actos brutales como una vergüenza para la comunidad internacional por su inacción ante tales crímenes israelíes. La tortura infligida a prisioneros por las autoridades israelíes es un crimen de guerra y una grave violación de las leyes y convenciones humanitarias internacionales. Llamamos a los pueblos del mundo y a los defensores de los derechos humanos para que tomen medidas inmediatas y presionen al régimen israelí para que cese el trato brutal que dispensa a los prisioneros y mejore sus condiciones de detención. Tras la publicación de este video, incluso Estados Unidos, principal patrocinador de Israel en los crímenes de Gaza, rompió su silencio. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, pidió una investigación sobre las agresiones sexuales de los soldados israelíes. Los informes de violación, tortura y abuso son profundamente preocupantes. Y hemos sido claros y coherentes con Israel en que debe tratar a todos los detenidos con humanidad y dignidad, de acuerdo con el derecho internacional, debe respetar los derechos humanos de los detenidos y debe garantizar la rendición de cuentas por cualquier abuso o violación. El portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Lawrence, ratificó la preocupación de su oficina por la persistente impunidad en Israel respecto a las violaciones contra los palestinos en los territorios ocupados. Además, llamó a la entidad sionista a que conceda acceso inmediato a todos los centros de detención para investigaciones. Estas son escenas impactantes y representan uno de los muchos ejemplos de graves violaciones israelíes en los últimos meses, incluido el maltrato de detenidos palestinos, la tortura, la violencia sexual y la violación. En el último video publicado, las fuerzas israelíes seleccionan a un detenido entre más de 30 palestinos, todos ellos tumbados en el suelo con los ojos vendados. Después, llevan al detenido para la tortura sexual. Fue llevado al hospital luego de varias horas, donde su condición fue descrita como compleja. Cristina Leiva con información de Mahdi Aligolí, Hispan TV Noticias. Bueno, también ha habido 4 muertos más en otro lugar, en Nuseirat. Varios otros fueron 4 palestinos muertos en ataques aéreos israelíes en el centro de Gaza. Varios otros fueron heridos cuando Israel atacó el campo de refugiados de Nuseirat, la casa de la familia Alakluk en Der al-Bala. Bueno.
Y bueno, todo esto ocurre porque hay gobiernos como el de Estados Unidos que lo apoyan. Civilizados los israelitas. No sé. Ok. Reacciones al ataque israelí contra la escuela de Gaza. Jamás. La masacre en la escuela de Al-Tabin en el barrio de Daraj, en el centro de la ciudad de Gaza, es un crimen horrible que constituye una peligrosa escalada, dijo el movimiento que gobierna la franja de Gaza. Izzat al-Rishq, miembro del buró político del grupo palestino, dijo que no había hombres armados en la escuela. Jamás dijo en su comunicado que las afirmaciones de Israel de que la escuela estaba siendo usado como centro de mando son excusas para atacar a civiles, atacar a escuelas, atacar a hospitales y tiendas de refugiados, todos los cuales son falsos pretextos y mentiras expuestas para justificar sus crímenes. Nosotros llamamos a nuestros países árabes e islámicos y a la comunidad internacional a que cumplan sus responsabilidades y tomen una acción urgente para parar la masacre y parar la escalada de agresión sionista contra nuestro pueblo y los ciudadanos indefensos, dijo el comunicado. Ismail Al-Tawabda, director general de la oficina mediática del gobierno de Gaza, llamó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que presionen a Israel para que termine este derramamiento de sangre cada vez mayor entre nuestro pueblo, especialmente entre mujeres y niños. Fatah, el rival, la facción palestina rival que el mes pasado firmó un acuerdo de unidad nacional con Hamas, dijo que el ataque era una terrible y sangrienta masacre que representa el pico del terrorismo y la criminalidad. Cometiendo estas masacres confirma, más allá de toda duda, que sus esfuerzos para exterminar a nuestro pueblo con la política del asesinato acumulativo y las masacres masivas que hacen las condiciones que hacen temblar las conciencias, dijo en un comunicado. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Sabet, dijo en un comunicado que demasiados civiles continúan siendo asesinados y heridos y ha llamado a un alto al fuego y a un cambio de rehenes.
haciéndose eco de las afirmaciones israelíes, pero sin dar pruebas, Sabet añadió: nosotros sabemos que Hamás ha estado usando escuelas para reunirse y operar. Pero también hemos dicho repetidamente y consistentemente que Israel debe tomar medidas para minimizar los daños civiles. En fin. No se puede ser más hipócrita. Y bueno, eso es el gobierno de Biden y Harris. O sea, si fuera Trump hubiera dicho: no, Israel está haciendo un trabajo, un gran trabajo en Gaza, están limpiando Gaza, están acabando el trabajo, eliminando los terroristas, deberían acabar la operación y todos los trompetardos lo aplaudirían. En fin. Irán. Ali Shamkhani, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Supremo de Irán, dijo que el objetivo del gobierno israelí era de hacer fracasar las negociaciones para el alto al fuego y continuar la guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, dijo que Israel una vez más ha dejado ver que no está comprometido con la ley internacional, y mientras él condenaba el ataque como genocidio y un crimen de guerra, él llamó a la acción inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dijo que las acciones de Israel en Gaza son una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. ¿Esto qué es? Ok, Qatar. El ataque constituye una horrible masacre y un brutal crimen contra civiles indefensos, dijo el Ministerio Qatarí de Asuntos Exteriores. Llamó a una misión independiente investigadora de las Naciones Unidas para investigar los ataques contra refugios de palestinos desplazados en Gaza y exigió que la comunidad internacional obligue a Israel a asegurar su protección y el cumplimiento de la ley internacional. Ok, Egipto. El Ministerio Egipcio de Asuntos Exteriores dijo que el asesinato deliberado de Israel de palestinos desarmados deja ver que carecen de voluntad política para terminar la guerra en Gaza. En un comunicado citado por la agencia de noticias estatal Middle East News, acusaron a Israel repetidamente de cometer crímenes a gran escala contra civiles desarmados cada vez que hay un empuje para un alto internacional para un alto al fuego.
dice que tales ataques reflejan un desprecio sin precedentes por la ley internacional. Jordania, el ataque israelí va contra los valores humanitarios. Bueno, todos dicen más o menos lo mismo, pero casi ninguno hace nada, ¿no? Algunos, mira, ahí está, el payaso este del Borrell. Estoy horrorizado por las imágenes de la escuela refugio en Gaza atacada golpeada por un ataque israelí con docenas de víctimas palestinas. Por lo menos 10 escuelas fueron atacadas las últimas semanas. No hay justificación por estas masacres. Oh, pues, ¿qué hacéis en la Unión Europea? ¿Habéis hecho algo? Podrían hacer algo, podrían aprobar. La Unión Europea podría aprobar a que se prohibiera a sus miembros enviar armas a Israel, pero no. ¿Por qué? Y mira, ahí hay bots de Israel ahí en sus comentarios que dicen que él es demasiado blando, que... No, bueno, entonces lo único que conseguirás es que aún más judíos vayan a Israel y eso favorecerá. Lo que tendrían que hacer es lo que se ha hecho siempre, llamarlos a que se conviertan en cristianos o musulmanes. Mira lo que le pone la gente en los comentarios. Unión Europea de querebrita, decadente, vasalla y genocida. Hipócrita habla, hipócrita. Me imagino que te dolió la cabeza y te sangró la lengua al decirlo. Eso que se lo cuente a su amiga Ursula von der Leyen, que apoya firmemente a Netanyahu. Bueno, aquí hay unos que están a favor de Israel. Dice aquí, tú eres culpable, hijo de la gran puta, cómplice de mierda.
El jefe de la poca diplomacia de la Unión Europea es cómplice de todos los crímenes cometidos por los sionistas. Hipócritas sinvergüenzas son cómplices del genocidio. Fíjate, aquí uno le dice, ¿por qué amplías la propaganda de Hamás antes de que se establezcan los hechos? ¿Pero qué establecer hechos? ¿No has visto las imágenes, tío? Aquí estamos otra vez, como un reloj. ¿Te crees lo que Hamás dice? ¿Pero qué Hamás ni qué hostias? O sea, todos hemos visto las imágenes con los cadáveres. Fíjate lo que le pone aquí otro. Es divertido ver cómo llamas crímenes de guerra a los ataques rusos, pero los ataques israelíes que han matado a más de 30 niños y más de 100 personas, nada. Europa todavía manda armas a Israel para este genocidio. Tus palabras son retórica vacía. Aquí le pone otro. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Sanciones, embargo de armas. Tienes que tomar acción. Ursula von der Leyen dice que Israel tiene el derecho a defenderse. ¿Qué derecho tiene Gaza a que la borren del mapa? Finalmente te tendrás que oponer a estos asesinos con todas las consecuencias necesarias. Ahí le pone otro. En vez de decir siempre que Israel debería, por favor, ser razonable, quizá deberías tomar otras medidas. Basándonos en declaraciones de los varios partidos implicados en el gobierno de Israel, hay cada vez más sospechas que la preservación de los palestinos de Gaza y Cisjordania no es querida ni intentada. Ahí le pone otro. No estés tan horrorizado porque la Unión Europea es amiga de Estados Unidos y Estados Unidos apoya y da armas. Aquí hay otro judío. Bueno. Bueno, y en Estados Unidos y Europa apoyan a esto. Y es más, los pocos políticos que hay en estos países
que se apoye, que están los pocos políticos en Estados Unidos y Europa que están contra esto, se hace todo lo posible para echarlos. Como por ejemplo, esta mujer, Cori Bush, de Missouri, $9 millones de AIPAC y de la mayoría democrática para Israel ayudan a echar a Cori Bush en las primarias de Missouri. En las elecciones primarias de Missouri recientemente concluidas, la representante Cori Bush, una demócrata progresista conocida por su vocal criticismo contra las políticas de Israel, especialmente en la guerra de Gaza, fue derrotada por el fiscal Wesley Bell del condado de San Luis. La campaña de Bell se benefició de manera sustancial del apoyo financiero de organizaciones pro-israelíes, en particular del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelíes, AIPAC, y de la mayoría democrática por Israel. Esto también marca la segunda vez que tales grupos han echado con éxito a un miembro del Squad, un grupo informal de 9 progresistas y socialistas demócratas de la Casa de Representantes. El duelo entre Bell y Bush terminó siendo las cuartas elecciones primarias más caras en la historia de los Estados Unidos, con la ayuda del proyecto Democracia Unida, un subsidiario de la AIPAC que donó casi $9 millones a la campaña de Bell. Esto fue ayudado por una contribución de casi $500,000 de la mayoría democrática por Israel, que también fueron entregados a Bell. El resultado final fue que Bell se aseguró el 51,2% de los votos contra 45,6% votos que fueron a Bush. Dado el fuerte carácter demócrata que tiene este condado, se espera que Bell vaya a ganar las elecciones generales, o sea, cuando sea demócratas contra republicanos,
ganará el Bell este. Lo mismo hicieron con Cynthia McKinnon. Cynthia McKinnon era otra mujer negra que empezó a hacer preguntas sobre el 11S. Oye, ¿y qué hacía tal y tal persona en el 11S? Oye, ¿y a esos judíos por qué los arrestaron y luego los soltaron? Oye, ¿y por qué antes del 11S hicieron tal cosa? O sea, y hicieron un rollo para apuntar un montón de republicanos como votantes demócratas, lo cual la hizo perder en las elecciones. Nunca más Cynthia McKinnon ha sido congresista. Y bueno, pues ese es el país de la libertad, ¿no? Donde todos los políticos deben tener la misma opinión. Bueno, Europa no es mejor, ¿eh? AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, se originó del Comité Sionista Americano para Asuntos Públicos, establecido en 1951 para manejar las críticas que provocaron la masacre que hizo las fuerzas de defensa israelíes en el pueblo de Kibia, en Cisjordania. Fue renombrado AIPAC en 1959 y creció hasta ser un grupo de lobistas poderosos con un gran apoyo financiero después de la guerra del Yom Kippur en 1973. Históricamente, la influencia de AIPAC en Washington era significante, promoviendo apoyo bipartidista por Israel y marginalizando a los críticos. A los lobistas proárabes ni siquiera se los recibe en el Congreso, en el Capitolio o en la Casa Blanca, señores y señoras. Su conferencia anual deja ver el gran apoyo en el Congreso por las políticas israelíes, incluyendo las varias guerras en Gaza. De todas formas, la influencia del AIPAC ha decrecido en años recientes, especialmente entre los demócratas, particularmente por el gran apoyo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Por su gran apoyo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, incluyendo sus posiciones sobre la construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada y su oposición al tratado nuclear con Irán. Los críticos en Israel incluyen el periódico con base en Tel Aviv, Haaretz, que ha descrito a AIPAC como un lobby anti-israelí y pro-Netanyahu, acusándolo de promover una imagen distorsionada de Israel en los Estados Unidos y avanzando la agenda extremista de Netanyahu. Antes de la derrota de Bush, el representante Jamal Bowman del 16 Distrito Congresional de Nueva York fue el primer miembro del squad de perder la nominación dentro del Partido Demócrata después de ser derrotado por George Latimer, por el ejecutivo
del condado de Westchester, George Latimer. La carrera se hizo notable por ser la primaria más cara en la historia de los Estados Unidos después de que el AIPAC puso una cantidad sin precedentes de $14 millones en la campaña. Ambos Bush y Bowman han sido críticos de las recientes acciones militares de Israel en Gaza, que han resultado en unos 39.000 muertes de forma estimada, la mayoría civiles, y el desplazamiento de la gran mayoría de los palestinos en Gaza, con las Naciones Unidas aproximando que el 90% de la población de la franja han sido internamente desplazados por lo menos una vez, con muchos habiendo sido desplazados múltiples veces. Imágenes satelitales de abril incluso indican que el 60% de los edificios en Gaza han sido dañados o directamente destruidos. Bueno. A ver, qué raro. Ok. ¿Y quién más? Apoya a Israel. Amazon, Microsoft y Google están apoyando el genocidio de Israel en Gaza a través de sus servicios de nube. El ejército israelí ha estado usando almacenamiento en la nube y servicios de inteligencia artificial de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, mientras comete genocidio y crímenes de guerra contra el pueblo palestino en Gaza. Un nuevo informe confirma. Según una exposición en profundidad de la revista 972, el coronel israelí Racheli Dembinsky confirmó el mes pasado
que ellos están usando los servicios de estos gigantes tecnológicos en la conferencia IT para la IDF en Rishon LeZion. En particular, los servicios web de Amazon y en los servicios de nube pública de los servicios web de Amazon, en su capacidad exponencial, dan un almacenamiento ilimitado, o sea que pueden mantener información de inteligencia sobre casi todo el mundo en el enclave, según la publicación. Esta información ha ayudado a la IDF a realizar ataques aéreos y asesinatos en la franja que han matado a numerosos civiles. Desde que empezó la lucha en octubre, los ataques aéreos israelíes han matado a decenas de miles de gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños. Las fuentes de inteligencia dijeron que la publicación de que los militares cambiaron cuando la guerra empezó de usar su propio almacenamiento a buscar las ofertas de las grandes tecnológicas como capacidades de almacenamiento mucho más extensivas y un poder de procesamiento que es necesario para mantener a miles de millones de archivos de audio que, a diferencia de la información en texto o metadata, lo cual provocó que el ejército buscara las ofertas de nube de las grandes empresas tecnológicas. De todas formas, su asociación con las grandes tecnológicas empezaron mucho antes. Ellos marcaron un gran hito en 2021 cuando el Estado judío firmó un contrato conjunto de $1.200 millones con Amazon y Google, conocido como el proyecto Nimbus, sobre las protestas de numerosos empleados que no querían tomar parte en este esfuerzo. Esto provocó que dos gigantes tecnológicos pusieran centros de datos en Israel en 2022 y 2023 que les permitieron almacenar incluso la información de inteligencia más sensible en la nube en tiempos de guerra, sin tener que preocuparse sobre tribunales en el extranjero exigiendo el acceso a sus datos. O sea, les pusieron chiringuitos en Israel para que pudieran, y seguramente están mis datos y datos de algunos de ustedes, porque claro, deben de tener también datos de gente que son contra Israel y todo este rollo, ¿no? La asociación se expandió después de que empezara la guerra, con Microsoft, Amazon y Google, todos trabajando para dar a las unidades del ejército israelí, sí, los tuyos igual también, para dar a las unidades del ejército israelí el uso de información clasificada, que usan información clasificada con servicios de inteligencia artificial y almacenamiento de datos. En ese momento, los sistemas militares internos
estaban sobrecargados con un número significante de soldados y otro personal militar que habían sido añadidos como usuarios, lo cual ralentizaba considerablemente las operaciones. Una fuente de inteligencia explicó que la nube de Amazon tiene un espacio de almacenamiento ilimitado. Todavía hay servidores regulares del ejército que son bastante grandes, pero durante reuniones de inteligencia a veces puedes encontrar a alguien que te interesa y dice: ¿qué pasa? Este no está incluido como objetivo de inteligencia. No tengo la información sobre él. Pero la nube te da información porque la nube lo tiene todo. O sea, les ayuda a centralizarlo todo, ¿no? De todas formas, no solo el espacio extra de almacenamiento es de lo que la IDF se está beneficiando. Algunos expertos han explicado que los servicios públicos de nube podrían hacer que las operaciones militares fueran más mortíferas. El coronel Abidadón dijo que estos servicios pueden ayudar a procesar a miles de millones de detalles sobre objetivos más rápidamente y determinar cuándo van a ser eliminados. Bueno, en fin. Mientras tanto, Biden reafirma su apoyo inquebrantable por Israel, prometiendo más envíos militares. A pesar de haber llamado a la desescalada de los ataques genocidas de Israel contra Gaza, el presidente Joe Biden continuó expresando su inquebrantable apoyo por el país e incluso dijo que aumentaría que mejoraría sus sistemas de defensa haciendo nuevos envíos militares. El presidente discutió los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel contra las amenazas. ¿Pero qué amenazas? ¿Pero quién amenaza a Israel? Vamos a ver, ¿quién coño amenaza a Israel? Los de Hamás están escondidos bajo el suelo como ratas. Y en Cisjordania, como mucho, amenazan de vez en cuando a los colonos, pero a Israel, lo que es Israel, dentro de las fronteras de Israel, no lo amenaza nadie. En fin, y el payaso este del Biden es mucho bla bla, es igual que Harris, o sea, sí, la guerra debe terminar, Israel debe evitar las víctimas civiles,
perdonen, señores israelíes. ¿Podrían ustedes hacer el favor de, con las armas que nosotros les damos, tener un poco más de cuidado para que no haya tantas muertes? Y Netanyahu dice, sí, claro, tranquilo, no hay problema. Y cuando ya se gira, ya se le ha olvidado ya. En fin. Netanyahu y los israelíes se están burlando de todo. Aunque bueno, dentro de Israel, o sea, todos estos que critican a Netanyahu, el periódico Haaretz, Benny Gantz, los que se manifiestan, toda esta gente, lo único que quieren es que Israel firme el alto al fuego con Hamas, para que una vez firmado, vale, los rehenes volverán a Gaza, volverán a Israel, 5 o 6 mil palestinos volverán a Gaza y Cisjordania, pero todo lo demás seguirá igual, los asentamientos seguirán en el mismo sitio, los israelíes volverán a atacar cuando les dé la gana, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, es Guatemala y Guatepeor. Y bueno, o sea, a los gringos les gustaría poner a Benny Gantz, que sería un poquito más moderadito, ¿no? Que en vez de cargarse a miles de palestinos, se cargaría a cientos, ¿no? O sea, Benny Gantz es Guatemala, Netanyahu es Guatepeor, y luego está Smotrich y Ben Gvir, que son, pues, Netanyahus con esteroides, ¿no? Ay. Bueno, el inquebrantable apoyo por Israel, señores y señoras. Porque no se olviden, es un apoyo inquebrantable, o sea, da igual que mande el uno, que mande el otro. En Estados Unidos mandan los narizones. Da igual que manden los demócratas, que manden los republicanos. Cuando alguna vez, por alguna puta casualidad, llega al Congreso un demócrata progresista, antisionista, o un republicano antisemita, que creo que no ha habido ninguno desde, o creo que nunca ha habido ninguno. Pues hacen todo lo posible para sacarlo.
Bueno. Un soldado israelí involucrado en un caso de violación. Soldado sionista justifica con total desfachatez sus abominables actos. התחושה שלך מול המערכת, מול צה"ל, מול הפרקליטות? אני חושב שצה"ל שלנו הוא צבא בריא ביותר. המפקדים, הלוחמים, אנשי השטח. אם יש מישהו במערכות למעלה שרוצה לקלקל לנו, אני פה להגן על שמנו הטוב. שמחתי מאוד שהימין יודע להתעורר בארץ ישראל. אני לא רוצה להיכנס לימין ושמאל, אבל זה בסוף יוצא ככה, זה לא יעזור כלום, כי הצד הימני הוא זה שקם. עם ישראל יודע להתעורר כשצריך. ¿Os habéis dado cuenta que es un poco raro? O sea, esto de violaciones y tal ha pasado, o sea, no digo que es algo nuevo, ha pasado en otras guerras y tal. Pero en otras guerras, las violaciones y tal, normalmente la mayoría de las violaciones son contra mujeres. Aquí todos los violados, o por lo menos todos los que han salido han sido hombres. Lo que te da una idea de la mentalidad que tienen los israelíes. O sea, están totalmente mal de la cabeza. O sea, son degenerados, sí. Bueno, ¿qué más?
Bueno, Estados Unidos ha entregado a 3.500 millones de dólares más para que puedan matar aún más gente los israelíes. Estados Unidos entregará a Israel 3.500 millones de dólares adicionales en ayuda militar para la guerra de Gaza. La administración del presidente Joe Biden ha anunciado planes para enviar a 3.500 millones de dólares adicionales a Israel para que se gasten en armas fabricadas en Estados Unidos y equipamiento militar. Mientras, creo que esto ya lo leímos ayer. Pero bueno, 3.500 millones para los narizones hijos de puta asesinos, ¿no? Bueno. Un momento al baño, señores. Bueno, vamos a ver un video sobre la situación militar ahí en Gaza. Crónicas del conflicto israelí-palestino del 3 al 9 de agosto. Throughout the week, Durante la semana, fuerzas israelíes atacaron varias áreas en el norte de la Franja de Gaza. Israeli forces struck various areas in the northern Gaza Strip. At the same time, Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron la evacuación de los residentes de las áreas al norte de la ciudad de Gaza. the Israel Defense Forces announced the evacuation of residents of areas north of Gaza City. The situation remained La situación permanece con relativa calma en Beit Lahia, Beit Hanun y Jabalía. relatively calm in Beit Lahia, Beit Hanun, and Jabalia. The number of hits El número de ataques contra ciudades satélite fue uno de los más bajos comparado con el resto del norte del enclave. on satellite towns was one of the lowest compared to the rest of the north of the enclave.
In parallel, En paralelo, facciones palestinas dispararon cohetes contra el territorio israelí. Palestinian factions fired rockets towards Israeli territory. Estos disparos no causaron daños serios. En la mayoría de los casos, estos proyectiles simplemente cayeron en terrenos deshabitados. These salvos did not cause serious damage. In most cases, the munitions simply fell in the open terrain. In the central part of En la parte central del enclave, los israelíes intermitentemente bombardearon los asentamientos controlados por Hamas. the enclave, the Israelis intermittently shelled Hamas-controlled settlements. Palestinian militias responded Las milicias palestinas respondieron disparando posiciones israelíes en el área del corredor de Netzarim. by shelling Israeli positions in the area of the Netzarim corridor. Following the end of Después del final de la lucha al este de Khan Yunis, la IDF anunció preparaciones para una nueva operación al sur de la ciudad. fighting east of Khan Yunis, the IDF announced preparations for a new operation in the south of the city. This was prompted by Esto fue provocado por un aumento de los bombardeos del territorio israelí por militantes de Kizan al-Nahar y otras áreas. increased shelling of Israeli territory by militants from Kizan and Najjar and other areas. Meanwhile, Mientras tanto, en Rafah, las fuerzas israelíes continuaron haciendo ataques antiterroristas. in Rafah, Israeli forces continued to conduct counter-terrorism raids. IDF units also managed Unidades de la IDF también consiguieron expandir su zona de control al este de la ciudad y en las cercanías del estadio municipal. to expand their zone of control in the east of the city, in the vicinity of the municipal stadium. Meanwhile, Mientras tanto, en Cisjordania, los israelíes realizaron los ataques tradicionales en varios asentamientos. in the West Bank, the Israelis conducted traditional raids in several settlements. El número de arrestados en la autoridad palestina desde el comienzo de la escalada ya ha pasado de 10.000. The number of detainees in the Palestinian 10.000 detenidos que seguramente pocos de ellos habrán vuelto a soltar. O sea, imagínate, los de Hamas quieren que suelten 6.000 prisioneros. Ahora imagínate que los israelíes, que Netanyahu se vuelve loco y firma, ok. Los de Hamas dejan ir los 100 y pico rehenes, los cadáveres que tienen, y Netanyahu deja ir a los 6.000. Pues por saldo, los israelíes seguirían teniendo 4.000 más. Pues si sueltan a 6.000 y han arrestado a 10.000, vaya negocio. Lo que pasa que, bueno, entre los 6.000 que quieren soltar, pues bueno, hay altos dirigentes de Hamas, etcétera, ¿no? authority since the beginning of the escalation has already passed 10,000. In response to the action En respuesta a las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes, militantes han bombardeado los asentamientos judíos y han cometido ataques terroristas. of the Israeli security forces, militants shelled Jewish settlements and committed terrorist attacks. O sea, en la parte sur de Jerusalén, un palestino apuñaló a una mujer israelí, pero fue eliminado por fuego retaliatorio. Thus,
in the southern part of Jerusalem. A Palestinian stabbed an Israeli woman, but was eliminated by retaliatory fire. The situation La situación a lo largo de la frontera libanesa-israelí permanece tensa. along the Lebanese-Israeli border remained tense. Los luchadores de Hezbollah realizaron ataques masivos con cohetes y drones kamikaze hacia el norte de Israel sin bajas. Hezbollah fighters carried out massive attacks with rockets and kamikaze drones into northern Israel, without casualties. In response, Israeli forces En respuesta, fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos y de artillería contra el sur del Líbano. launched artillery and airstrikes into southern Lebanon. During the week, at least 13 Lebanese fighters Durante la semana, por lo menos a 13 luchadores libaneses fueron asesinados en ataques contra posiciones de Hezbollah. were killed in strikes on Hezbollah positions. Bueno. Ok. Bueno. Ok, a ver. Bueno. Mientras tanto, a ver. Cosa más rara. Ok. Mientras tanto, activistas pro-palestinos le dan un ultimátum a Kamala Harris. Ellos se llaman a sí mismos el Movimiento Nacional de los Indecisos, que incluye izquierdistas, musulmanes y migrantes. Durante las primarias en un número de estados como Minnesota y Michigan, ellos ganaron entre el 15 y el 20% de los votos. Ahora están exigiendo que les den una reunión con Harris y la inclusión en el programa electoral del Partido Demócrata de la imposición de un embargo militar contra Israel. Si no, los activistas pro-palestinos amenazan con disturbios en el Congreso del Partido Demócrata en Chicago y un boicot contra la campaña de Harris que podría ser fatal para los demócratas. Esto es reminiscente de la situación en Gran Bretaña, donde los activistas musulmanes exigieron
que el Partido Laborista redujera su cooperación con Israel, permitiera rezo en las escuelas y invirtiera fondos de pensiones en fondos islámicos. En Estados Unidos, el movimiento islamista también está ganando fuerza en Michigan y Minnesota. Una vez más, los cuarteles de Harris están forzados de intentar complacer a todo el mundo. Ambos, los lobistas israelíes y los musulmanes de la calle. La propia Harris continúa huyendo de los periodistas y no quiere dar entrevistas. La esconden del público por un motivo inentendible. Ella dirá cosas que la perjudicarán. Bueno. No creo que... Esta prefiere perder las elecciones antes de... Antes de decepcionar a los narizotas. Bueno, la Tercera Guerra Mundial podría empezar en Oriente Medio. Señores y señoras,